En un pequeño pueblo costero, anidado entre los imponentes acantilados y el furioso mar, vivía un grupo de personas que dependían de las aguas abundantes para su subsistencia. El río que corría a través del pueblo era su línea de vida, proporcionándoles pescado fresco y agua limpia para sus cultivos. Sin embargo, los aldeanos se habían vuelto descuidados a lo largo de los años y habían comenzado a arrojar sus residuos y muerte al río, contaminando sus aguas que una vez fueron prístinas. La diosa del mar, que vigilaba el pueblo desde su dominio acuático, se enfureció por el desprecio mostrado a su amado río. Sabía que tenía que enseñarles una lección a los aldeanos para hacerles entender las consecuencias de sus acciones, y así decidió maldecir al pueblo. Una mañana neblinosa, cuando los aldeanos se despertaron para continuar con sus rutinas diarias, se encontraron incapaces de moverse. Era como si una fuerza invisible los mantuviera en su lugar, impidiéndoles realizar sus tareas habituales. El pánico se extendió por el pueblo como un incendio y los aldeanos pronto se dieron cuenta de que estaban bajo la maldición de la diosa del mar. Mientras temblaban de miedo, una figura resplandeciente surgió de las aguas del río. Era la propia diosa del mar, cuyos ojos brillaban con ira y determinación. Habló con una voz que retumbaba como el trueno, resonando a través del pueblo. «Han profanado mi río con su suciedad y residuos», tronó. «Por sus pecados, pagarán un precio elevado. De ahora en adelante, antes de que cualquier mujer en este pueblo pueda tener un hijo, su esposo primero debe yacer con las gemelas creadas por el hombre que habitan en las profundidades del mar. Solo entonces sus esposas podrán concebir. Esta maldición afligirá a la tierra por generaciones», añadió la diosa del mar. Los aldeanos estaban horrorizados por el anuncio de la diosa del mar. Conocían a las gemelas de las que hablaba. Eran conocidas como Misa y Oma, las gemelas creadas por el hombre, y se decía que eran hijas de la diosa del mar. Con su largo cabello fluyente y colas brillantes, eran las criaturas más hermosas que los aldeanos jamás habían visto. Al principio, los hombres del pueblo dudaban en cumplir con su extraña y perturbadora obligación hacia las gemelas, pero a medida que pasaban las estaciones y sus esposas se desesperaban por tener hijos, no tuvieron más opción que sucumbir a los caprichos de Omilea y Omisa. Las gemelas aprovecharon al máximo su poder, exigiendo y recibiendo visitas de los hombres de manera regular. Se decía que sus canciones eran encantadoras, capaces de atraer incluso al más reacio. Los hombres del pueblo se sentían atraídos hacia las gemelas, incapaces de resistir su llamada sirena. Cada día, los hombres de Vanessa se alineaban en la orilla del agua, esperando su turno para pasar una noche con las gemelas creadas por el hombre. A medida que la maldición continuaba azotando al pueblo, los hombres se acercaban a las gemelas con reluctancia, sus corazones pesados por la culpa y la vergüenza. Las gemelas, con sus rostros inquietantemente bellos y voces seductoras, atraían a los hombres al borde del océano, donde yacían sobre las rocas, esperando lo inevitable. Los hombres cerraban sus ojos e intentaban pretender que estaban en otro lugar mientras las gemelas los atraían a su abrazo. El aire se llenaba de un aroma salado e intoxicante, y los hombres sentían el fresco contacto de las escamas de las gemelas contra su piel. Podían escuchar los suaves susurros de las voces de las gemelas, prometiendo placer y éxtasis más allá de sus sueños más salvajes. Pero a medida que los hombres sucumbían a la seducción de las gemelas, un sentido de temor los invadía. Sabían que sus esposas pronto quedarían embarazadas y que tendrían que vivir con la culpa de traicionar a sus seres queridos por el resto de sus días. Para algunos hombres, el ritual era una fuente de gran emoción y anticipación, viéndolo como un privilegio, un rito de paso que aseguraría la continuación de su linaje. Pero para otros, la idea de dormir con otra mujer, incluso una mítica, antes de que sus esposas pudieran concebir, era una fuente de gran ansiedad y culpa. Uno de esos hombres era Alabi, un joven pescador que recientemente se había casado con su amor de la infancia, Moren. Habían estado intentando tener un bebé durante meses, pero hasta ahora, sus esfuerzos habían sido en vano. Para la pareja recién casada, Alabi y Moren, esta tradición era una pesadilla. 3 años en su matrimonio y Moren aún no podía concebir. Cada mes, cuando le llegaba su periodo, lloraba y rezaba por un milagro, pero parecía que las gemelas creadas por el hombre no estaban complacidas con su esposo, ya que aún no había yacido con ellas. A pesar de la presión de los aldeanos, Alabi se mantuvo firme y se negó a dormir con las gemelas. Los aldeanos estaban indignados y acusaban a Alabi de traer una maldición sobre todo el pueblo. Exigían que cumpliera con su deber como esposo y durmiera con las gemelas, pero Alabi se mantuvo firme en su decisión.
Moren, por otro lado, estaba preocupada y temía que nunca podría tener un hijo si su esposo no seguía la tradición. Esto hacía que Alavi se sintiera impotente y en conflicto. Alavi amaba profundamente a su esposa y no quería traicionarla durmiendo con las sirenas, pero también quería cumplir con su deber y darle a su esposa el regalo de la maternidad. Alavi sabía que se acercaba rápidamente el momento de cumplir su deber con el pueblo, pero la idea de traicionar a Moren lo llenaba de un gran temor y culpa. A medida que pasaban los años, Alavi veía cómo sus amigos y vecinos tenían hijos propios, mientras que él y su esposa permanecían sin hijos. Habían intentado cada remedio y oración que se les ocurría para concebir un hijo, pero nada había funcionado y su hogar permanecía vacío y silencioso, atormentado por el fantasma de un hijo que nunca fue. Alavi se encontraba incapaz de dormir, atormentado por las visiones de las lágrimas y la decepción de su esposa. Sabía que tenía que encontrar una manera de cumplir sus obligaciones con el pueblo sin traicionar a la mujer que amaba. Una noche, mientras la luna llena brillaba en el cielo, Alavi decidió salir de su casa en secreto y dirigirse al río donde se decía que habitaban las gemelas creadas por el hombre. Mientras miraba las aguas que se hinchan a continuación, escuchó una voz suave y melodiosa detrás de él. ¿Has venido a pedirnos un favor, joven?, preguntó Oma, una de las gemelas, con una voz que sonaba como el canto de una sirena. Alavi se volvió para ver a las dos gemelas flotando frente a él, sus colas centelleando a la luz de la luna. Así es, respondió, su voz temblorosa. Pero no puedo traicionar a mi esposa. ¿No hay otra manera de cumplir con mi deber hacia el pueblo?, preguntó Alavi. Las gemelas intercambiaron una mirada cómplice antes de volver a mirar a Alavi con una sonrisa. Empezaron a cantar con sus voces seductoras, sabiendo muy bien que ningún hombre puede resistir su voz encantadora. Alavi quedó completamente intoxicado y, antes de darse cuenta, hizo el amor apasionadamente bajo la luz de la luna. Alavi sintió un sentido de culpa, pero también una extraña sensación de realización. Para su asombro, el mes siguiente, su esposa Moren quedó embarazada. El pueblo se regocijó, y Alavi y Moren se convirtieron en padres de un niño sano. Parecía que las gemelas finalmente habían bendecido su unión. Oma y su hermana disfrutaban de la atención y la adoración de los hombres, utilizando sus encantos seductores para atraparlos en su red de deseos. Con el pasar de los años, las gemelas se volvieron más atrevidas en sus demandas e insistieron en dormir con los hombres más de una vez para que sus esposas finalmente pudieran concebir, causando agitación y desasosiego entre los aldeanos. Los aldeanos murmuraban y chismeaban sobre los arreglos antinaturales, pero el temor de no poder tener hijos los mantenía en línea, perpetuando el ciclo de deseo y desesperación en el pueblo. La maldición mantenía a los aldeanos sumisos. Las gemelas creadas por el hombre se habían vuelto indispensables para la continuación de sus linajes. Así, las gemelas continuaron aprovechándose de la retorcida situación. Atraían a los hombres a las profundidades del mar con sus voces encantadoras y su belleza hipnotizante. Los hombres, incapaces de resistir sus encantos, se sometían voluntariamente a sus demandas y, noche tras noche, las gemelas jugueteaban en las aguas con los hombres, dejando a sus pobres esposas en casa, llenas de ira y resentimiento. Un día, las esposas se reunieron y decidieron que ya habían tenido suficiente. Fueron a los ancianos del pueblo y les suplicaron que intercedieran en su nombre. Rogaron a los ancianos que hablaran con las gemelas creadas por el hombre y les pidieran que levantaran la maldición que había sido impuesta sobre el pueblo. Al principio, los ancianos dudaron, conocían el poder de la diosa del mar y temían las consecuencias de enfadar a una deidad, pero también veían el dolor y el sufrimiento de las mujeres en el pueblo y sabían que algo tenía que hacerse. Así, en una noche iluminada por la luna, los ancianos se dirigieron a la orilla donde se sabía que aparecían las gemelas. Llamaron a las gemelas, sus voces llevadas por el oleaje. Las gemelas emergieron de las profundidades, sus colas brillando a la luz de la luna. ¿Por qué han venido a nosotros, ancianos de la tierra?, preguntaron al unísono, sus voces como el canto de una sirena. Los ancianos explicaron la difícil situación de las mujeres en el pueblo, como la maldición solo les había traído tristeza y vergüenza. Suplicaron a las gemelas que tuvieran misericordia de ellos y levantaran la maldición que había sido impuesta sobre el pueblo. Sin embargo, las gemelas se negaron a escuchar las súplicas de los ancianos o las mujeres del pueblo. Afirmaron que la maldición era la voluntad de su madre y que estaban obligadas a mantenerla, sin importar el costo.
Los aldeanos quedaron desconsolados por la respuesta de las gemelas, dándose cuenta de que romper la maldición no sería una tarea fácil. A pesar de sus esfuerzos, los ancianos no lograron convencer a las gemelas de abandonar su maldición, dejando al pueblo en un estado de desesperación y desamparo. Las esposas del pueblo no eran ajenas al dilema de sus esposos, y su ira comenzó a hervir aún más al ver a sus amados esposos enredarse con las gemelas. Sabían que la maldición era injusta, que las gemelas estaban usando su belleza y poder para manipular a los hombres en beneficio propio. Día tras día, la ira de las esposas hacia las gemelas aumentaba, se sentían traicionadas por sus esposos, quienes se veían obligados a sucumbir a la maldición para concebir un hijo, decididas a poner fin a esta situación de una vez por todas. ¿Desafiar a nosotras, las hijas de la diosa del mar, con simples palabras y rituales? Su risa resonaba sobre las olas, subestimando la resolución y el poder recién descubierto de las esposas. Sin embargo, las esposas, ahora imbuidas con una fuerza otorgada por la hechicera y su ritual, no se inmutaron ante la burla de las gemelas. «Esta no es una simple amenaza», replicó otra de las esposas, su voz cargada de una firmeza que hizo eco en el aire salado. «Hemos sido fortalecidas y no descansaremos hasta que la maldición sea levantada y la armonía restaurada en nuestro pueblo». Las gemelas, al principio divertidas por el desafío, pronto se dieron cuenta de que estas no eran las mismas mujeres a las que habían manipulado durante años. Al ver la determinación ardiente en los ojos de las esposas, una chispa de incertidumbre les cruzó la mirada. Las mujeres avanzaron, no con armas, sino con un poder mágico que las protegía y las hacía resistentes a los encantos de las gemelas. Con la ayuda de la hechicera, las esposas habían aprendido cánticos y encantamientos capaces de contrarrestar la magia de las gemelas. Empezaron a recitar estos encantamientos, y a medida que lo hacían, un viento poderoso comenzó a soplar, revolviendo las aguas alrededor de las gemelas, cuyas risas comenzaron a disminuir ante la manifestación del poder que las esposas ahora ostentaban. Las gemelas intentaron usar sus voces encantadoras para desviar a las esposas de su propósito, pero descubrieron que su canto ya no tenía efecto. La magia de la hechicera había otorgado a las mujeres una inmunidad contra los encantos de las gemelas. Enfrentadas a esta nueva realidad, las gemelas finalmente comprendieron que su reinado de manipulación y sufrimiento sobre el pueblo había llegado a su fin. Con la maldición debilitándose bajo el poder de los encantamientos y la determinación de las esposas, las gemelas tuvieron que ceder. Prometieron levantar la maldición, liberando al pueblo de su influencia nociva. A medida que la maldición se disipaba, las aguas alrededor de las gemelas se calmaron, y por primera vez en muchos años, la paz parecía posible para el pueblo. Las esposas regresaron a su pueblo, recibidas como heroínas. Habían logrado lo imposible, romper la maldición que había atormentado a su pueblo durante generaciones. A partir de ese momento, la relación entre el pueblo y el mar cambió. Se estableció un nuevo respeto mutuo, recordando siempre el valor y la fuerza de las mujeres que se atrevieron a desafiar a las gemelas creadas por el hombre y liberar a su pueblo de la desesperación. El acto valiente de las esposas no solo salvó a su pueblo, sino que también sirvió como un recordatorio eterno de la importancia de la unidad, la resistencia y el poder de la voluntad para superar incluso los desafíos más insuperables. Se oscureció mientras la batalla entre la hechicera, las esposas y la diosa del mar se intensificaba. Rayos de energía mágica surcaban el aire, chocando contra el poder de las olas invocadas por la diosa. La hechicera, mostrando una destreza sin igual en las artes oscuras, canalizó el poder de los elementos, convocando tormentas eléctricas que rivalizaban con la furia del mar. Las esposas, unidas en su determinación, entonaban cánticos que reforzaban sus escudos protectores, resistiendo las embestidas de la diosa. En el clímax de la batalla, con un acto de valentía y sacrificio, la hechicera reveló un antiguo artefacto, una reliquia cargada de un poder ancestral capaz de calmar la ira del mar. Con un grito de poder, lo activó, liberando una oleada de energía purificadora hacia la diosa del mar. La diosa, sorprendida por la presencia del artefacto y la fuerza de la oposición, encontró su poder disminuyendo. Las olas se calmaron, y la tempestad se disipó, dejando el mar tranquilo y sereno. La energía purificadora no solo mitigó la furia de la diosa, sino que también comenzó a sanar las heridas del pueblo y el entorno dañado por la batalla. Con la diosa del mar debilitada, la hechicera se acercó a ella con palabras de sabiduría y advertencia.
le recordó la importancia del equilibrio entre la humanidad y los dominios del mar, instándola a ver que la verdadera fuerza residía en la coexistencia pacífica y no en el dominio o la venganza. La diosa del mar, tocada por la sabiduría de la hechicera y la valentía de las esposas, reconoció su error. En un acto de humildad, retiró lo que quedaba de su maldición sobre el pueblo, prometiendo una nueva era de armonía entre su reino y los mortales. Las gemelas, ahora mortales, fueron acogidas por el pueblo, quienes les enseñaron el valor de la humanidad y la humildad. Con el tiempo, ellas también contribuyeron a la comunidad, compartiendo conocimientos del mar que ayudaron a mejorar la vida de todos. El acto heroico de las esposas, con la ayuda de la hechicera, no solo salvó a su pueblo sino que también restauró la armonía con el mar. Este evento pasó a ser una leyenda en el pueblo, recordando a las futuras generaciones el poder de la unidad, la perseverancia y la comprensión mutua. Y así, la aldea prosperó, las aguas cercanas rebosantes de vida, y los habitantes viviendo en paz, sabiendo que habían superado una prueba de fuego que los había fortalecido y unido más que nunca. La relación entre la tierra y el mar se transformó en un testimonio del poder de la reconciliación y el respeto mutuo, marcando el inicio de una nueva era de prosperidad y entendimiento. El cielo se oscureció mientras relámpagos destellaban y el trueno retumbaba, la tierra temblaba bajo sus pies. La diosa del mar, furiosa por ser desafiada por simples mortales, contraatacó con toda su fuerza, pero las esposas y la hechicera estaban decididas. En un enfrentamiento épico, las esposas y la hechicera combinaron sus poderes para crear una barrera de luz que rodeó a la diosa del mar, atrapándola en una jaula de energía. Con un grito de rabia y derrota, la diosa desapareció. Llevándose a Umisa y Oma, las gemelas creadas por el hombre, para evitar ser destruidas por las esposas y la hechicera. Las esposas regresaron a su aldea, con la cabeza alta y el corazón lleno de un sentido de victoria. Su aldea estalló en aclamaciones y aplausos cuando las esposas y la hechicera se mantuvieron victoriosas, sus rostros brillando con triunfo y alivio. La maldición había sido levantada y los aldeanos podían finalmente vivir en paz y armonía una vez más, gracias a la valentía y determinación de las esposas que lucharon por su libertad. Las lecciones morales de esta historia son numerosas. En primer lugar, deberíamos aprender a respetar los límites. La maldición impuesta por la diosa del mar no habría existido si los aldeanos hubieran respetado la santidad del río. Otra lección importante es que nosotros, como seres humanos, somos capaces de mucho más de lo que podemos imaginar, siempre y cuando estemos determinados. Las esposas derrotaron a sus opresores a través de la determinación. Este relato no solo celebra el poder de la determinación y la valentía, sino también subraya la importancia del respeto por la naturaleza y los demás. Nos recuerda que, a pesar de las adversidades, la unión y la fuerza compartida pueden superar los mayores desafíos. La historia de las esposas y su lucha por la libertad y la armonía en su aldea se convierte en un testimonio eterno del poder del espíritu humano y la solidaridad femenina, inspirando a todos a luchar por lo justo y mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros.